El título de este mensaje es Una nueva oportunidad. Qué importante es que Dios en esta mañana nos da una nueva oportunidad. A veces, hermanos, ya no hay más oportunidades, pero en esta mañana tenemos una nueva oportunidad. Amén. Hechos 9, del versículo 3 al 6, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oramos en esta mañana. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra, sabemos que tu palabra es bendita, pero yo necesito una vez más, Espíritu Santo, que me uses en esta mañana para hablar a tu iglesia. Reconozco mi incapacidad, mis limitaciones, por eso una vez más te suplico, te ruego que puedas usarme para hablar lo que tú deseas hablarnos a todos los que están escuchando este mensaje. Es en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos hemos escuchado, estudiado, leído sobre Saulo? Incluso en la escuelita hemos podido escuchar que luego le cambió el nombre por Jamón. Ay, perdón, no sé en qué estaré pensando. ¿Por quién? Por Pablo. ¿Sí o sí? Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él dice que cuando Esteban estaba muriendo, ahí pusieron a sus pies su ropa. Dice que él tenía cartas para ir de ciudad en ciudad. De hecho, al morir Esteban, al día siguiente fue de ciudad en ciudad, el día anterior, y siempre estaba de ciudad en ciudad buscando, persiguiendo a los cristianos. ¿Para qué? Para golpearles, para meterles en la cárcel. Y en ese trayecto que él iba hacia Damasco para hacer lo mismo, en ese camino tiene un encuentro con Jesús. Dice que ve una luz de golpe y porrazo, repentinamente, ve una luz que le rodeó. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él simplemente dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque si tú persigues a mi iglesia, a mis hijos, si tú persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y hay algo muy importante que cambió su vida, aprovechó la oportunidad. Dice que temblando, temeroso de lo que estaba sucediendo, dijo: Señor, reconoció a Jesús como Señor, como el Mesías, como el Verbo hecho carne. ¿Qué quieres que yo haga? No sé lo que Dios te está diciendo en esta mañana que tienes que hacer, pero si quieres aprovechar esta oportunidad, tienes que obedecerle. Ese ¿qué quieres que yo haga? Tenía un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque reconocer al Señor Jesús como el Señor de su vida es reconocer y decir: soy tu siervo, y el siervo hace lo que el Señor quiere. ¿Sí o sí? Ese ¿qué quieres que yo haga? Significa que a partir de hoy, Saulo, no persigas a mi iglesia. Ese ¿qué quieres que yo haga, Señor? Significa que vas a sufrir en mi nombre. Significa que te vas a juntar con los gentiles, cosa que para ti, siendo hebreos de hebreos, era algo inconcebible. Juntarme con un gentil, sí, Saulo. Y no solamente te vas a juntar con los gentiles, sino que le vas a predicar el evangelio. Todo eso significa que no vas a guardar ya la ley para ser salvo,
porque ha venido el que hizo la ley y esa ley se ha hecho carne. ¿Significa que vas a hacer tu voluntad? No, mi voluntad y no la tuya. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a decirle a Jesús qué quieres que yo haga? Ay, pastor, es tu decisión, es tu oportunidad. Yo no sé mañana dónde vamos a estar, hermanos. No sé si te das cuenta que en el mundo están pasando cosas que estaban profetizadas en la palabra del Señor. Estamos en los dolores de parto y es el tiempo de ¿qué? De aprovechar la oportunidad, de tomar la decisión, si tú quieres. ¿Sabes cuál era el currículum de Pablo a los años? Ya no de Saulo, sino de Pablo. En 2 Corintios 11, 23 al 29, nos dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces y en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Saulo, Pablo, qué interesante. Hermanos, y perdonadme, si no estamos dispuestos a dejar algunas cosas por venir a la iglesia, ¿estamos dispuestos a sufrir todo eso? ¿De verdad? Es interesante ver que el compromiso de ¿qué quieres que yo haga? Significa, Señor, haz lo que quieras conmigo. Significa renunciar a todo lo que tal vez yo he tenido en mis sueños para hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, eso fue un proceso, no fue de la noche al día, pero fue un proceso. Dios te dice en esta mañana: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a reconocerme como mi Señor? ¿Y por qué no perdonas? Ya no te digo un naufragio. Hermano, ir con Pablo en un barco era posibilidades de naufragio. En un camino era casi seguro que te iban a asaltar. Pero si no hacemos las cosas más sencillas, como perdonar, como amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, como esforzarnos por obedecerles, por ser íntegros, ¿cómo vamos a tratar de alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros? Ahora, es interesante, hermanos. Dice que Dios le dice a alguien llamado Ananías, porque Saulo, cuando tiene esa visión, queda tocado de los ojos, queda ciego, y lo tienen que llevar a Damasco. Y ahí está orando, está ayunando, no sabe qué va a ser de su vida, solamente sabe que ha tenido un encuentro con el Señor. Y esos son los encuentros genuinos. He encontrado al Señor, no sé lo que va a pasar más tarde ni mañana, pero Señor, te digo que aquí estoy. Y él estando ahí orando, ayunando, dice que Dios habla, Jesús habla a un hombre llamado Ananías y le dice: oye, Ananías, hay un señor llamado Saulo, está en tal sitio, en tal dirección, quiero que vayas y te acerques a él, porque él ha visto en visión a un hombre, que eres tú, que entra, le pone las manos y recibe la vista. Y le da la dirección. ¿Está dónde? Está en la calle que se llama derecha. Y cuando llegues a esa calle, busca uno que se llama Judas. Y ahí está Saulo. Le da la dirección. ¿Y qué hace Ananías? Hermano, está viendo una visión. Está viendo a Jesús. Y él le dice: Señor, pero si este Saulo sabemos que está persiguiendo a la iglesia, los está metiendo en la cárcel, ¿cómo yo voy a orar por él? Y Jesús le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Ananías? Fue y oró por él.
¿Y qué pasó? Recobró la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y ahí estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De perseguidor a cristiano. Yo creo en las personas que se convierten de verdad. Yo creo. Hay también a veces personas progresivas que van dejando poco a poco las cosas. Está bien, pero yo creo en las conversiones genuinas que de un momento a otro, si tú eras un drogadicto, ya no lo eres. Si eras un adúltero, ya no lo eres. Si eres un ladrón, ya no lo eres. ¿Por qué? Porque Dios automáticamente, cuando tú lo reconoces como Señor y le dices, ¿qué quieres que yo haga? Él actúa en tu vida y naces de nuevo. Ahora, hay un problema. El problema es lo que dice en Hechos 9, 26, 27. Acompáñame, por favor. Hechos 9, 26, 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, de Pablo, de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es muy interesante esta situación. Usted se imagina a ese Saulo que ha estado persiguiendo a la iglesia, que cuando tú escuchabas ese nombre en el WhatsApp te escondías, que sabes que ha metido en la cárcel a tu primo, a tu tío, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, que sabes que ha estado a los pies ahí su ropa de Esteban cuando estaba siendo apedreado, y ahora te dice que es cristiano. Pues lo que le pasó a los de Jerusalén es que tenían miedo. Ahora, ¿qué haríamos nosotros, hermanos? Ahí tuvo que actuar Bernabé y dijo, no, escuchad, ese hombre ha cambiado. Ya no es el Saulo que conocemos. Hay testimonio de que ha tenido un encuentro con el Señor. Pero ¿perdonaríamos a Saulo sabiendo que ha metido en la cárcel a mi esposa, a mi hijo? Sí, tú has tenido un encuentro con el Señor, pero por tu culpa hay sufrimiento en mi vida, en mi casa, en mi hermano, en mi hermana. Este es el problema, que muchas veces lo que Jesús perdona, nosotros no lo perdonamos. Es una situación que se vive hoy de otra manera. Sí, Jesús ha perdonado a ese hermano, a esa hermana, pero yo no lo puedo perdonar. Mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha lastimado, mira lo que ha hecho en medio de la iglesia. ¿Se ha arrepentido? Sí. ¿Ha confesado su pecado? Sí. ¿Se ha alejado? Sí. Pues si Dios le da una nueva oportunidad, yo tengo que hacer lo mismo. Solamente la pastora y Efraín han dicho amén. Este es el problema que hoy estamos teniendo en la iglesia, como lo tenían ahí. Estamos viendo la persona lo que era, no lo que es. Porque cuando Dios cambia la vida, incluida la tuya y la mía, tenemos que decir que ese Saulo ya queda atrás y ahora está ese Pablo. ¿Pueden decir aleluya? ¿Cuál es tu Saulo? ¿Cuál es tu Saulo? No, yo he cambiado. Bueno, si has cambiado tienes que perdonar. Ese Saulo ya no es ese Saulo, ha sido cambiado por Cristo. Vuelvo a insistir, Dios es el Dios de las oportunidades, pero todo el mundo no acepta la oportunidad que Dios le da. Saulo podía decir, está bien, pero yo quiero seguir siendo hebreos de hebreos. Mi padre fue hebreo, mi abuelo fue hebreo, entonces yo no quiero ser cristiano, yo no quiero seguir a Jesús. Él tenía esa oportunidad, porque a veces ha sucedido. ¿Usted se acuerda del joven rico? Fue y le dijo a Jesús, Señor, se puso de rodillas, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vale, pues guarda la ley y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios
y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice, yo todo eso lo hago. ¡Wow! Pues eres el único que lo ha conseguido en miles de años. Y Jesús le dice entonces, viendo su corazón, porque no te olvides, Dios conoce mi corazón y Dios conoce tu corazón. El Saulo de ese joven rico era el dinero. Y Jesús le dice, está bien, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué sucedió? Se fue. Jesús lo amó, pero él se fue. No aprovechó esa oportunidad. Recuerda, iglesia, somos peregrinos en este mundo. Hoy estamos, mañana no estamos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora, otras personas aprovecharon y otros ante las mismas oportunidades no aprovecharon. ¿Usted se acuerda cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario? Nos relata las Escrituras que a la derecha y a la izquierda de Jesús habían dos malhechores, estaban muriendo por su pecado. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres el Dios hecho carne, bájanos de aquí y danos esa oportunidad de que no nos pase nada. Y el otro, sin embargo, le dice, necio, estamos aquí muriendo por nuestros pecados, ¿todavía no tienes miedo que te vas a enfrentar en breve delante del Dios? ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Hoy aquí habemos muchas personas, los que nos están viendo también por internet o los que nos van a ver en YouTube, estamos escuchando el mismo mensaje, pero todos tenemos la oportunidad y solamente algunos van a decir, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? La oportunidad está para todos, pero va a depender de cada uno de nosotros. Hermano, hay personas que no tienen miedo de vivir una vida desordenada, conociendo, creyendo en Jesús, sabiendo que en cualquier momento el arrebatamiento es inminente, o sabiendo que en cualquier momento una situación, un accidente nos puede llevar a su presencia. Yo te digo en esta mañana, ponte en paz con Dios. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. Si tú no pones a Dios en primer lugar, no hay una segunda oportunidad. Veamos rápidamente algunos que fallaron a Dios. ¿Usted ha fallado a Dios? Yo sí. Una vez, no, muchas veces. Pero qué bueno es que dice la Biblia que cada día sus misericordias son nuevas. Hoy estamos ¿a qué día? ¿22? Bueno, pues cuando lleguen las 12 de la noche las misericordias de Dios se acabaron. Pero en el 23, en el minuto 001, segundo 1, la misericordia de Dios está nuevamente vigente. Por eso es importante. Pedro, Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, esto sí. ¿Cómo decimos los demás? Sí, pero yo no, Señor. Señor, ese. Todos, pero yo no te voy a negar. Me vas a negar 3 veces. Pero tranquilo, Pedro, yo lo sé. Y a pesar de saberlo, yo te amo. ¿Y qué sucedió? Que le negó 3 veces. Incluso hasta maldijo. ¡Qué interesante! Maldijo y juró. Marcos 14, 71, 72 nos dice. Entonces él comenzó a maldecir y jurar. ¡Ay, qué cristiano! ¡Wow! Pedro, ¡wow! Sí. Comenzó a maldecir y a jurar. Ese que era un discípulo de Jesús. Y entonces el gallo cantó. Y ahí se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y pensando en esto, lloraba. Sin embargo, Jesús le dio una nueva oportunidad. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Hoy es el día de tu oportunidad. Hoy es el día de decidir si quiero aceptar o no quiero aceptar esa oportunidad. Dice que se fue a pescar o a pecar. Le dijo a sus discípulos, condiscípulos, vámonos a pescar, o yo me voy a pescar. Y todos o varios se fueron a pescar, porque
Cuando negamos a Jesús, maldecimos y juramos, nuevamente viene ese deseo de ir a pescar o a pecar, y ahí se fue a la barca, se desnudó y se puso a pescar. Y ahí viene Jesús y no le dice nada a Jesús, simplemente comienza a asar un pescado, simplemente se hace ver y ellos dicen, ¿será Jesús? Y toman la decisión de ir a la orilla. Y Jesús no le dice nada, oye, has jurado, has maldecido. Pedro se había arrepentido. Simplemente le dice, Pedro, ¿qué? ¿Me amas más que estos? ¿Y qué dice Pedro? Tú sabes que te amo. Pero si me has maldecido, has negado, sí, pero tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a preguntar lo mismo, Simón, hijo de Jonás. Ahora le está diciendo, acuérdate de quién eres. Yo te cambié el nombre, pero acuérdate, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí le dice, le había dicho, apacientas mis corderos, ahora le dice, pastoread mis ovejas. Y en tercer lugar, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Amas a Jesús? Perdona a ese Saulo. Toma la decisión en el camino de seguir a Jesús. Toma la decisión de hacer su voluntad, de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí sucedió que Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús. Yo quiero resumir en esta mañana. Podíamos hablar de muchos que se equivocaron. Juan Marcos iba en un viaje misionero con Pablo, Bernabé, y a mitad del camino dice, yo me vuelvo. Luego tuvo la oportunidad de arrepentirse, Bernabé nuevamente le da su oportunidad y al final incluso Pablo dice, mi colaborador, mi hijo. Podíamos recordar al paralítico de Betesda. Jesús lo sanó en Juan 5:14, pero ¿qué le dice? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Podíamos hablar de aquella mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde se encuentran? Juan 8:11. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Estaba leyendo esta mañana algo que me llamaba mucho la atención. Nunca me había dado cuenta después de tantos años de cristiano. Es de Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? Ese niño que recibió a Ana por medio de la fe, por medio de creer en Dios. Ahora, ¿qué hace ella? ¿Se lo entrega a Jesús? ¿O se lo entrega a Jehová? ¿O se lo entrega al templo para que lo cuide? Ahí no estaba Jesús, pero le está entregando a Samuel, a Elí, para que le enseñe el sacerdocio. Y estaba leyendo y, hermanos, os lo digo, lo confieso, nunca me había dado cuenta. Acompáñame, por favor. Primera de Samuel 2:11. Dice que Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Quién ministraba el niño? ¿Quién era el niño? Samuel. Los niños también pueden ministrar a Dios. Ahora, el siguiente capítulo, Primera de Samuel 3:1, comienza ese capítulo diciendo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ya no era niño, era joven. Y si siguiéramos leyendo, veríamos que no hubo ningún juez como Samuel. No hubo ningún profeta como Samuel, que fue íntegro a Dios cuando fue hombre. Hermanos, yo no sé si has conocido al Señor siendo niño, o siendo joven, o siendo adulto.
Pero qué interesante es que podamos ministrar a Dios. Qué interesante, como ayer decía la palabra, que seamos luz. ¿Eres luz? ¿De verdad? Porque si yo digo que soy luz, tengo que alumbrar. Usted se imagina que usted va a un negocio o alguien le está vendiendo y dice, mira, esto es una luz. ¿Y usted qué va a decir? Esto es una botella de agua. No, pero mira, si tú la pones así y le pones un cable No, esto es una botella de agua. La luz alumbra. Si tú dices que eres un cristiano, tienes que alumbrar. Si tú dices que eres un hijo, una hija de Dios, tienes que vivir en esa oportunidad que Dios te ha dado. Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te está diciendo que tú hagas. El mensaje de hoy es simplemente, ¿estamos perdonando a nuestros Saulos? ¿Estamos perdonando a los que nos han atacado, nos han perseguido, nos han hecho daño? ¿Quieres que Dios te perdone? Mateo 6 dice 9, vosotros pues oraréis así. Y uno de los pasajes dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas a esos Saulos, escúchame, Dios no te puede perdonar. Si tú eres ese mismo Saulo, necesitas perdonarte. ¿Sabes qué decía Saulo, Pablo? No soy digno de que me digan que soy apóstoles. ¿Por qué? Porque he perseguido a la iglesia. Pero Pablo, Saulo, Dios ya te ha perdonado. Sí, es verdad. Pero yo he perseguido a su iglesia. Si tú persigues, si tú acusas, si tú estás atacando a uno de los hijos de Dios, uno de las hijas de Dios, tú estás persiguiendo a la iglesia. Cierra tus ojos en esta mañana. Aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Recuerda, si has fallado a Dios en el pasado, hoy Dios te da una nueva oportunidad. Es el momento de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos leído el currículum de Pablo, de lo que él sufrió. No creo que nosotros tal vez podamos sufrir todo eso. Al final Pablo murió por ser un hombre que amaba a Dios, por ser un siervo de Dios, por ser un apóstol de Jesucristo. En esta mañana el Señor nos dice, aprovecha esta oportunidad, joven, anciano. Aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Ahí donde estás, si Dios te ha hablado en esta mañana, dile al Señor que te ayude a reconocer tu pecado. Saulo iba en el camino, pero a veces nuestros caminos no son los caminos del Señor. Jesús intervino, Jesús en esta mañana te ha hablado, te ha dicho que aproveches esta oportunidad. Si Dios te ha hablado, ahí donde está, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer luz. Padre, en esta mañana tu palabra, Señor, ha sido predicada. Ayúdame a mí el primero a hacer luz. Ayúdame a mí el primero a hacer todo lo que tú quieras que yo haga. Señor, quiero ser íntegro contigo. Quiero reconocerte siempre, todos los días de mi vida como mi Señor. Y al hacer eso quiero hacer tu voluntad, aunque sea contraria a la mía, aunque sea contraria a lo que yo pienso. Señor, ayúdame a ser íntegro para ti. Lo mismo también te presento a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas en esta mañana que han escuchado esta palabra, para que tú les ayudes a cada uno de ellos a aprovechar esta oportunidad. Que se olviden de lo que han sido hasta hoy y que entienda que tú cambias el nombre, que tú cambias la circunstancia, que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.